Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Estamos aquí, gracias a Dios por su grande amor y misericordia, y Él nos tiene con vida. Entonces vamos a seguir agradecidos con nuestro Señor por este alimento que Él nos tiene para cada mañana, alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, llenándonos de esa fuerza, de ese poder por medio de su palabra. Entonces ahora nos toca leer Hechos capítulo 5 versículo 12 al 16. Dice: muchas señales y maravillas. Muchas señales y maravillas. El 12. Aquí pues no, la Latinoamérica no tiene título, pero también la vamos a leer porque es lo que estamos dando lectura. Entonces voy a leer la Latinoamérica primero y seguimos con la Reina Valera. Entonces dice: muchas señales y maravillas, del 12 al 16. Y vamos a leer la bendita palabra bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la presencia del Señor que está en mí. Y dice: por, por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas, muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común, acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Mas más aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en cama y camillas por donde iban a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Dice el comentario 15. Aquí solo hay dice: estos versículos no temen comprobar a Pedro con Jesús. Claro que no, ese es el único comentario que trae la Latinoamérica. Claro que no, pero porque dice, uh, dice, estos versículos no, no temen comparar a Pedro con Jesús. Y pues eso nos queda bien claro, que aún siendo los apóstoles, pues no pueden ser igual que él. Ahora bien, tenemos que entender que la autoridad que recibió nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo cuando fue bautizado, fue que recibió el Espíritu Santo y el Padre lo declaró mi Hijo amado. Ese Espíritu que nuestro Señor Jesús recibió ese poder es el que recibieron ellos también en el aposento alto. Entonces aquí es donde tenemos que analizar con nuestro Señor Jesús también así fue.
sacaban todos sus enfermos cuando se divulgó la noticia y se recorrió la fama de lo que él iba haciendo. Entonces también de muchos lugares y todo de las ciudades vecinas venían a él cuando escucharon los milagros que él estaba haciendo. Entonces también así sucedió, que traían todos sus enfermos, endemoniados y todos eran sanados. Ahora ya aquí en el trayecto de que los apóstoles habían recibido el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces vemos que acontece lo mismo. Entonces aquí Pedro sabemos que siempre a él le dio dice que le dio las llaves, que las llaves significa poder. ¿Ah? A él le dio una porción más elevada que a los otros. Si ustedes y yo lo analizamos, vemos siempre que Pedro resalta, fue el más como caprichudo o no sé cómo pudiese decirles, no tengo las mejores palabras, que era muy atrevido cuando él también se atrevió con su espada pues a herir al varón que le quitó la oreja, y nuestro Señor Jesús le ordenó alzar su espada. En todo él se atrevió a caminar sobre las aguas. ¿Ah? Entonces vemos un nivel de fe, así como era de su forma de ser, pero también tuvo, obtuvo esa porción. ¿Ah? Entonces dice que Pedro eh, al darse cuenta pues la gente que Pedro andaba en esos lugares, sucedió lo mismo, que trajeron todos sus enfermos, y dice que la fe de la gente decía que con que la sombra de Pedro tocase más de alguno pues fuese sanado. ¿Ah? Entonces por eso hasta un canto hay que dice fue Pedro, dice, el que lo hizo, dice no, fue nuestro Señor, fue nuestro Señor el que obró, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, pero usó a estos siervos, que son los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede con los que han tomado ministerio en estos tiempos? ¿Ah? Ahora hasta pueden hablar lenguas y todo, orando por el enfermo. Enfermo llega y enfermo se va. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué este poder que, que actuaba en ellos, por qué en los pastores de este tiempo? No estoy diciendo que 100%, pero el 95% de los pastores, por, si le van y le dicen que vaya a orar por un endemoniado, es muy raro el que se atreve en estos tiempos. ¿Ya? Y el Espíritu Santo es el mismo. Entonces la llenura del Espíritu Santo fue en ellos de esa manera, pero ese Espíritu Santo, esa promesa que se cumplió en ellos, ahora en nosotros es más grande, porque dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces el examen que tenemos que hacernos, ¿qué es lo que está pasando con los cristianos de este tiempo? Yo me examino de esa manera. O sea, Él me exhorta por medio de su palabra y yo siempre sigo examinándome qué está pasando en estos tiempos. Entonces, ¿por qué por qué se perdió? Y lo único que Dios pone en mi corazón y me dice, la desobediencia prevalece más que obedecerme a mí. Entonces, si no hay obediencia a Dios, no se vive una vida plena eh, en santidad a Él no va a usar vasos sucios. ¿Ah? Entonces vemos ahora que la inmundicia que se ha subido hasta que han permitido los pastores hasta en los altares. Entonces allí, cuánto pastor enredado en las fiestas que la mente humana se ha inventado y no tiene apoyo bíblico, como
Si se dan cuenta cuánto pastor no permite la danza, que es coreografía, es invento de hombre. La Navidad, ¿ah? Invento de hombre, porque Jesús no nació el 25, ¿ah? Este día de la madre, cosa que no todas las madres tuvieron sus hijos el 10 de mayo, y pastores que permiten toda esa basura día de San Valentín, ¿ah? Entonces, que de Semana Santa, ellos no lo mencionan de Semana Santa, pero se unen al mismo procedimiento de las fiestas paganas inventadas por el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, todos esos que están permitiendo toda esa basura, por eso ellos pueden decir del púlpito que va a haber un mover del Espíritu Santo. Si ellos no se arrepienten y no sacan toda esa basura de ellos y de los demás, del coro de alabanza y de los demás, ellos no exhortan y que ese lugar sea limpio, no va a pasar nada. Eso les aseguro, que si ellos viven siempre aceptando la mundalidad hasta en los altares, ellos podrán sentir que va a haber un mover del Espíritu Santo, pero esa es una emoción que llega a ellos, pero Dios no va a permitir, porque Él no va a usar un lugar sucio para poder que esto acontezca. Y esto está bien claro. Entonces, eh, lo vemos claramente. Y por eso Dios nos habla por medio de su palabra, y al darnos por medio de su palabra nos abre el entendimiento, nos resplandece la luz de su evangelio. Entonces Él nos da ese discernimiento bíblico para comprender lo que se está viviendo en estos tiempos, ¿ah? Entonces ahora voy a leer la Reina Valera 1960 y dice: ¿por qué estoy leyendo la Latinoamérica? Para que si algún amigo católico pues escucha los videos, se dé cuenta de lo que dice la palabra de Dios, y dando lectura a la Biblia católica, que se le dice como por tradición. Entonces venimos desde el libro de Mateo, ya estamos en el leí Mateo, y ahora estoy dando lectura al libro de Hechos, para que nosotros estemos seguros y caminemos por, conforme a la palabra de Dios. Entonces él me ha exhortado fuertemente y me ha hecho entender cuál es el verdadero ministerio que se debe ejercer. No es de tomar un lugar y que te digan que eres pastor y te encierres en un lugar de 4 paredes a dar órdenes que vayan a que la necesidad está afuera, ellos tranquilos para sus casas, y que otro haga el trabajo. Ellos no hacen lo que la palabra está pidiendo, Dios está pidiendo por medio de su palabra. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo tampoco va a obrar de esa manera, en que haya un, un movimiento grande en una congregación. Entonces, la desobediencia es más grande que obedecer a Dios. Por eso no sucede nada. Entonces, vamos a leer, y dice aquí: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban todos reunidos en el pórtico de Salomón, unidos todos, dice. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor. Por eso es, mis amados hermanos, si el pastor dice tienen que salir a ganar almas, eso no es bíblico. Nosotros no somos quien ganamos las almas, es el Espíritu el que convence. Es el Espíritu Santo el que convence el corazón del humano. Por eso la gran comisión solo es: id y predica.
El que quiere creer, bueno, y el que no también. ¿Ah? Nosotros no tenemos que andar con esa mentalidad, vamos a ganar almas, porque no es bíblico. El que sí anda fuertemente ganando almas es Satanás. Él sí, por eso tira su atarraya, pone sus trampas y todos, y nuestro Señor Jesús no. Él no forza a nadie, Él solo dice, el que quiere seguirme, tome, tome su cruz y sígame. Él no forza a nadie, por eso la obligación de nosotros es predicar y no podemos decirle a nadie, ya eres cristiano, ya recibiste al Señor, ¿quieres recibirlo? Nosotros no, porque ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo. ¿Ah? Nosotros solo somos ese medio, somos esos portavoz, somos obreros, y que seamos obreros dignos de su palabra. Entonces dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más. No dice que por la oración de fe y que les hacían repetir una oración de fe, y es el Espíritu que se encarga de esa porción de convicción, ¿no? De convencer el corazón del hombre. Dice, dice gran número así de hombres como de mujeres, tanto, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es el cristianismo verdadero. Esta es la verdadera iglesia de Cristo. Y no dice que es católica. No se registra ningún nombre. Y por eso les digo yo, lo que no es bíblico, pues no es bíblico. ¿Ah? Y nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra del Señor. Entonces, al 12 al 16 dice el comentario de la Reina Valera: los apóstoles no Dice, los apóstoles no se dejaron intimidar por el arresto en el templo, capítulo 4, versículo 3, y continuaron realizando señales y prodigios entre los que se congregaban en el pórtico de Salomón, donde por medio de Pedro y Juan, el paralítico fue sanado. ¿Quién hizo el milagro? No fue Pedro, no fue Juan, fue Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Porque Él dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, que son señales que siguen al verdadero cristiano. No es que nosotros tenemos que andar buscando señales, sino que esas señales seguirán a los creyentes, dice, seguirán a los que creen. Entonces, examinémonos, ¿qué está pasando? Entonces dice, la gente creyó que Pedro tenía poderes mágicos y que incluso su sombra podría sanarlos. Hay varios pasajes en el Nuevo, incluso en Hecho, en que Dios sanó a las personas por medio extraordinarios, además de la sombra de Pedro. Otros ejemplos son el borde de la túnica de Jesús, Lucas 8:44, así como los paños y los delantales
tales que el apóstol Pablo había tocado. 19:12. Por supuesto, estos objetos no tenían virtudes especiales, sino que el poder de Dios obraba mediante los mensajeros asociados a dichos objetos. Dice que era el que obraba por medio de todo y de ellos? Era Dios, que es Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, y recordemos que Él se manifestó en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que enseña la Biblia. Por eso es de que yo no es de que sea incrédulo, no es de que en mí haya un espíritu de, de rebelión de ninguna manera, pero yo sí le clamo al Señor caminar en este caminar cristiano conforme la palabra lo dice. Por eso yo puedo salir a las calles a evangelizar, pero no con mi mente que ando ganando almas. Sé que Dios va a añadir las almas, eso sí lo creo, que al predicar su palabra Dios va a traer personas hacia nosotros para que se eleve una oración y el Espíritu Santo va a estar quebrantando ese corazón y esta persona entregando su vida al Señor, así como lo hizo conmigo. A mí nadie me hizo repetir una oración ni nada, ni nadie oró por mí. Fue el Espíritu Santo quien quebrantó mi corazón, quien obró en mi vida y aquí me tiene. Entonces no hay nada más hermoso que el llamado del Señor, la convicción por medio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada, por eso está quitado de mi mente, y cuando yo escucho hay que ganar almas, digo, pero eso no es bíblico. En la gran comisión solo Él da el orden de predicar su palabra y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Entonces, así es como Dios nos viene mostrando su vida, su ministerio, muerte y resurrección y su iglesia. Y no vamos a encontrar nombre que sea la católica. Entonces, que Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.